En este video vamos a continuar hablando sobre la fórmula de Panger. El día de ayer se vio esta versión de la fórmula donde únicamente se puede utilizar cuando el monto de los reclamos toma valores discretos empezando en 1. Hoy vamos a ver una versión de la fórmula de Panger, le vamos a llamar Panger extendido, donde vamos a suponer que los reclamos tienen una probabilidad positiva de ser 0, es decir, f sub 0 se va a considerar mayor a 0. En este caso, la probabilidad de que ese sea 0 ya no va a ser p sub 0, como en este caso. Vamos a calcularlo aprovechando la función generadora de probabilidad, ya que tenemos esta igualdad. La probabilidad de que una variable aleatoria tome el valor de 0 coincide con la generadora de probabilidad evaluada en t igual a 0. Así que como primer paso, vamos a calcular la generadora de probabilidad. Tenemos por definición que esta función es la esperanza de t a la s. Aplicamos la fórmula de la esperanza iterada, condicionando con respecto a los valores de n grande, y sustituimos el valor de s del modelo colectivo. Va a haber enlaces en la parte de arriba donde podamos consultar videos sobre la esperanza iterada y sobre las condiciones del modelo colectivo. En el siguiente paso, dado que la n ya está aquí en la parte condicional, entonces podemos tener dentro de la esperanza exterior la certeza de cuántos sumandos hay aquí. Para la esperanza interior ya no es una variable aleatoria, por lo tanto t elevado a esta suma es el producto de p elevado a cada una a yj, y por independencia de las yj's, esa esperanza del producto se va a volver el producto de las esperanzas. Además, omitimos la parte condicionada, puesto que la n es independiente de las yj's. En el siguiente paso, notamos que por idéntica distribución estas esperanzas todas son iguales, y además esta es la definición de la generadora de probabilidad de y, evaluada en t, para cualquier y. Por eso omitimos el subíndice, aunque pudimos haber escrito 1, 2, cualquier número. Así que aquí estoy multiplicando una misma cantidad n veces, n grande, así que es la generadora de probabilidad elevada a la n. Y este valor esperado de nuevo es una expresión de una generadora de probabilidad ahora de n. Es la esperanza de algo a la n, así que es la generadora de probabilidad de n evaluada en p sub y de t, o sea la generadora de probabilidad de y. Y tenemos entonces, al evaluar en 0, que vamos a tener aquí la generadora de n evaluada en la generadora de proba de y evaluada en 0. Esta generadora evaluada en 0 es la probabilidad de que y sea 0, o sea f sub 0. Y llegamos a una fórmula entonces, por lo tanto, para calcular g sub 0. Hay que notar que coincide además, o generaliza este caso, porque cuando f de 0 es 0, esta generadora evaluada en 0 se va a volver p sub 0. Para valores de r mayores a 0, para r igual a 1, 2 y 3, etc., esta es la forma de la fórmula de Panger extendida. La demostración puede ser consultada en el libro de Dixon del 2005, Insurance Risk and Green, y tiene pasos muy parecidos a lo que se vio en el video anterior. Vamos entonces a ver cómo podemos usar esta fórmula. Esta fórmula como tal, que aquí ya copiamos del lado derecho, es difícil de implementar y a mano es casi imposible estarla aplicando, así que vamos a hacer una implementación en R para que se pueda utilizar. Pero antes vamos a explicar cómo esto se puede utilizar para calcular el valor de la función de distribución evaluada en algún valor x. Esto por definición pues es la probabilidad de que s sea menor o igual a x, es la distribución acumulada, las probabilidades acumuladas, así que se puede calcular como la suma desde r igual a 0 o hay menos infinito, pero bueno, todos esos valores van a ser 0, así que vamos a poner desde 0 hasta x, el mayor entero de x, puesto que x podría ser un número que no sea entero,
de la probabilidad de que S sea igual a R. Por lo tanto, pues utilizando la notación que está aquí arriba, nos va a quedar que entonces, por lo tanto, la distribución evaluada en X exacta, pues se va a calcular como la suma desde R igual a 0 al mayor entero n de X de G sub R. Y pues ya G sub R, los valores de G sub R se van a calcular con la fórmula de Panger. Ahora, para la implementación de la fórmula de Panger en R, se comienza estableciendo los valores de A, B y G sub 0. Estos valores dependen de la distribución de la frecuencia n y de las severidades y, como hemos visto. Por ejemplo, para y, supongamos una distribución uniforme discreta que va a tomar los valores 1, 2, o 3, o 4, o 5, o 6, todos con probabilidad un sexto. Así que su función de probabilidad pues queda definida con este comando: f, asignale una función que va a depender de un parámetro x. Esta es la sintaxis, y entre las llaves ponemos una función indicadora con este por, y todo lo que está entre paréntesis es la sentencia lógica. Así que si x es alguno de estos casos, el resultado va a ser un 1 multiplicado por un sexto, así que va a ser un sexto, y en otros casos va a ser 0. Bien, se usará para calcular a, b y g0 la función ABG0, donde la distribución va a poder ser binomial, binomial negativo, Poisson, según la distribución de n, y parámetro pues va a ser el vector de parámetros de la distribución de n. Vamos a ver la sintaxis de la función. Este documento guía llamado fórmula de Panger.pdf, voy a dejar un enlace para que en la descripción del video para que lo puedan descargar si están interesados. Bien, ABG0 entonces es una función que va a tener estos dos parámetros, y tenemos tres condicionales, tres ifs, donde dependiendo si es binomial, binomial negativo, Poisson, con estas palabras claves que hemos escogido, entonces les vamos a dar distintos valores a P, a N, a B y a G0. En el caso de binomial y binomial negativa, P y N, P y R, pero en el caso de la Poisson, que solamente tiene un parámetro, va a ser un poco distinto. Ahí no vamos a necesitar definir un P y un R, nada más un A y un B. ¿Por qué? Porque esos valores son los que vamos a utilizar al final. Y aquí estos valores de P y de N solamente son usados localmente para definir A y B. ¿Sí? Localmente están aquí y ya después no se vuelven a utilizar. Bueno, y también para G0 y ya no se vuelven a utilizar. En el caso de binomial negativa, entonces aquí están los valores de A y de B, todos según la tabla que vimos en el video anterior, pero bueno, aquí también en este documento aparece esa tabla, dependiendo de la distribución de la binomial negativa, binomial o Poisson, tenemos los valores que deben de tomar A y B. Bien, entonces retomamos, este sería el código. Y pues aquí tenemos unos ejemplos de lo que nos va a regresar esta función si la ejecutamos en la consola de R, ¿sí? Así que si están interesados en ejecutar este código, pues descarguen el PDF y de ahí lo pueden copiar y pegar en una consola de R. Bien, entonces, como ven, nos regresa un vector porque son tres entradas. La primera es el parámetro A utilizado en Panger, el segundo es B, igual utilizado en Panger, y el tercero va a ser el valor de G sub 0. Ya que tenemos esos tres valores, ahora sí vamos a ejecutar esta otra función, que es la que nos va a calcular la función de Panger. Entonces, la función de Panger, cuyo código aparece abajo, calcula la probabilidad siguiente de forma recursiva. Debe estar definida previamente la función f de x, que corresponde a la función de probabilidad de las severidades, con una sintaxis pues como la de este ejemplo, ¿no? Que tenemos, que vamos a usar ahora. Bien, entonces el código es es relativamente simple, porque ya vamos a tener información calculada, que son la función ABG0, que ya sabemos que nos va a calcular los valores de A, de B y de G. Como vimos antes,
La función abg0 nos va a regresar un vector de 3 entradas. Las estamos guardando aquí en esta etiqueta info, así que la primera entrada de info pues es A, lo definimos así, B, la segunda entrada de info, y G0, la tercera entrada de info. Ahora comenzamos llamando G como G0. Esta C constante es la constante que aparece acá en la fórmula. Voy a poner la fórmula aquí del lado derecho. Entonces, este valor 1 entre 1 menos A por F0 no cambia en cada cálculo, así que es una constante. Luego tenemos un doble for, ¿sí? Estos flujos de control que sirven para estar repitiendo una y otra vez. Vamos a tener este for interior, que es realmente el que tiene la fórmula, para ir agregando sumando por sumando. Recordemos que este auxiliar que está a la derecha del símbolo asignar es un valor viejo de la variable aux, y el valor de la izquierda aux va a ser un valor nuevo. Este valor nuevo va a ser ya el que va a tener lo anterior más el nuevo sumando. Entonces en cada uno de estos fors interiores se va a ir agregando cada uno de estos sumandos. Como pueden comparar, aquí se ve el valor de A, B, y aquí están cambiados un poco los parámetros, pero lo que vemos aquí como i no es la i de esta suma, sino es la i del for exterior, que va a ir contando desde 1 hasta r, así que cada una de estas repeticiones del for está calculando un g sub r, por eso es la i abajo. Y aquí arriba i menos j más i sería lo equivalente o lo necesario que vamos a tener aquí en esta i, que va a ir creciendo poco a poco, pero se colocan de esta manera porque se hizo previamente un cambio de variable a esta fórmula. El cambio de variable consiste en que este valor r menos i se cambie, no sé, a un valor m, y entonces en esta variable que antes era i, ahora si m es igual a r menos i, entonces i va a ser igual a r menos m. Entonces aquí tendríamos r menos m. Así que la m, que aquí aparece como j, aquí está restado, ¿sí? Y r es i menos j. Entonces aquí donde aparece la i, tendría que aparecer r menos m. Y es lo equivalente a este i menos j. El 1 es una situación de que los índices en los vectores de r están recorridos en 1. Y pues ya, es todo. El índice, cuando i es 1, entonces m va a ser r menos 1, y cuando i sea r, m va a ser 0. ¿Sí? Así que en principio pues sería una fórmula equivalente escribir la que voy a escribir ahorita a continuación. Sí, entonces esta suma, si hago ese cambio de variable, tendría esta nueva cara, y esta nueva cara es la que estoy usando en este for, para cada nuevo sumando. Entonces tenemos la constante, que ya hablamos de la constante, y esta suma es la que cada sumando es a más b por r menos m, que es este i menos j. El más 1 se suma por los índices de los vectores, y g sub j, pues aquí está en g sub m, ¿sí? Bien, entonces ahí se va a ir calculando en cada r, solamente muy poquitos, o sea, conforme avance i, cada vez va a tener que sumar más elementos, puesto que es una fórmula recursiva, y al final de cada for exterior se va guardando el nuevo g sub r, en esta variable aux. Se va guardando el nuevo g sub r, que es lo que haya quedado en el valor de aux. Y cuando se vuelve a iniciar el for, ese aux pues vuelve a ser 0 para volver a calcular el nuevo acumulado o la nueva suma. Al final, como está programada esta función, es para que nos regrese la entrada r más 1, que sería ya simplemente el valor de g sub r. Podríamos quitarle los corchetes y nada más dejar g, y nos regresaría todos los valores enteros que se hayan calculado, todos los valores de g sub r, tanto el g sub r como todos los anteriores, ¿no? Pero ahorita está para que nada más nos dé el último valor. Bien, entonces ahí pueden hacer sus pruebas, y aquí vamos a tener el ejemplo 1, tomando esta función, severidades uniformes discretas con parámetro n igual a 10.
vamos a tener poder aplicar la función Panger así. Aquí vamos a poner pues el valor 20, o así como yo lo escribí. Yo lo escribí así para que se vea un poco más claro cuál es el R. Entonces es 20 con una distribución de n grande de binomial negativa y con estos parámetros. Y la comprobación usando simulación. Entonces vamos a tener m igual a 10.000 simulaciones y un valor que vamos a usar para el while, que va a tomar un valor inicial de 0, y así siempre va a poder arrancar este while. 1 o 0 va a ser un vector que vamos a ir llenando con ceros y unos, y tiene tantos valores, tantas entradas como m. Recuerden que es el número de simulaciones, que en este ejemplo es 10.000. Así que vamos a tener aquí una semilla que vamos a establecer, la semilla 1, 2, 3, n. Aquí estamos generando m, tantas como las simulaciones que queramos, estamos generando los valores de la n grande, ¿sí? Y ya después, mientras i sea menor a m, o sea, mientras no tengamos las simulaciones totales, este es el contador que va a ir incrementándose de 1 en 1, el valor inicial es 0. Así que cuando n de i sea 0, quiere decir que no va a haber reclamos, entonces ese automáticamente que se le asigne 0. Y cuando no sea el caso, o sea, cuando sí tengamos reclamos, entonces vamos a generar tantos reclamos como necesitemos. Esto lo vamos a lograr pues con esta función sample, porque la y es una uniforme. Si la y no fuera uniforme, pues tenemos que tener algún método de simulación estocástica para generar valores de y, pero en este caso pues se puede con esta función sample, y el valor de s va a ser la suma de los reclamos. Entonces si s es efectivamente r, pues se va a guardar un 1 en el vector 1, 0, y si no, se va a guardar un 0. Y al último sacamos el promedio, y por la ley de los grandes números, conforme m sea más grande, esto va a ser más parecido pues al valor real. Así que en estas simulaciones obtuvimos 0.0159 y el valor real usando Panger pues es 0.015570. Entonces ya podemos estar seguros que por ahí va nuestro resultado está bien, ¿no? Tenemos un segundo ejemplo. La severidad es Poisson con parámetro lambda 7, o sea el valor de y. Ahora vamos a dejar que pueda tomar valores de 0. Entonces la f la definimos rápido así con la función de densidad Poisson, x, el parámetro que esté aquí, y con parámetro 7. R va a ser 20, y los parámetros de la binomial los metemos aquí, ¿no? En 10,1/3. Nos dio esto, y ahora comprobamos con simulación. De nuevo es el mismo código que antes usamos, pero la diferencia es que ahora en y la vamos a generar aprovechando que existe la función rPoise, o sea rPoisson, random Poisson. Generamos tantos como nos dé n en la entrada iésima, que son, estamos generando binomiales. Y pues de nuevo estamos generando ceros y unos cuando s efectivamente sea r y 0 cuando no. Y sacamos la media, y en este caso nos dio 0.034, y el valor real pues ya quedamos que es 0.034085. Vamos a hacer un tercer ejemplo con severidades binomiales, y de nuevo la binomial la podemos generar con rbinom, y la frecuencia, la n grande, pues las vamos a generar con la Poisson. Entonces poco a poco esto lo pueden reproducir en su R y ver si les da los mismos valores. De la simulación tiene que darles lo mismo, puesto que estamos estableciendo la semilla, que es 1, 2, 3 en este caso. Bien, entonces nos da de nuevo la simulación con simulaciones .0404 y con la función de Panger el exacto .04153. Y ahora un ejemplo para calcular f de s de x. Vamos a utilizar este código que es para calcular la f grande. Podríamos utilizar el primer código nada más haciendo el cambio de que nos dé todos los valores de g y sumarlos. Pero aquí se hizo una función independiente y la podemos usar, ¿no? Con P mayúscula para la f grande. Así que es muy parecida a la f pequeña, pero ahora el cambio a grandes rasgos es esta última línea, donde vamos a ir acumulando los valores
que se vayan obteniendo, y al último nos va a regresar el acumulado, ¿sí? Entonces ese es el valor de la función de distribución acumulada. Entonces tenemos este ejemplo con severidades binomiales, es el ejemplo que ya habíamos visto 4, pero ahora con la f grande nos va a dar 0.4124 y la comprobación usando simulación, que es muy parecido todo el código, pero ahora el 1 se va a dar cuando s sea menor o igual a r. Antes aquí decía un doble igual, que es una igualdad de lógica, pero ahora es un menor o igual. Sacamos el promedio y nos dio 0.4165 cuando el verdadero valor es 0.4124. Bien, y aquí tenemos una actividad para ganar un punto extra. Esto ya no está actualizado, esto es de otro año, pero de todos modos sirve como una actividad que pueden realizar de tarea moral, y en el curso se mencionará si en verdad es una tarea para entregar o solamente para que practiquen.